Evelyn. Ya, Ok, ya. vamos a Oremos. orar. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, que tu nombre sea alabado y glorificado siempre, Señor, y en especial en este momento, en reconocer como Señor del sábado, pedir tu presencia a través del Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, los que estamos presentes, como grupo pequeño, en Copiapó, en Santiago y en diferentes lugares donde se pueden estar acercando a nuestros hermanos, pedir por Jacqueline, por su amor cristiano que tiene de entregarnos temas, de entregarnos conocimiento, que sepamos aprovecharlo, los que estemos ahora presentes y podamos también instruir y comunicar a otros. Bendito Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de ponernos a cuentas contigo, pedir perdón, pedir misericordia, Señor. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ya, ahora estamos. Este tema es un tema muy necesario de saber, pero, ¿saben ustedes? Yo pienso, hay que a veces entender espiritualmente las cosas. ¿Por qué ahora hay tanta gente que como que no les choca incluso el tema este, de solo saber, ¿no es cierto?, que se hable o escuchar que se hable de que Dios castiga, ya muchos están muy renuentes, siquiera tocar el tema. Pero la verdad es que si nosotros vemos las profecías vamos a entender por qué. Y es porque en las profecías tenemos justamente lo que hemos estado viendo, que es el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio es venida. Entonces, se nos manda que debido a que el juicio ha comenzado, porque ya comenzó, ahí era venida, aquí ya llegó la hora del juicio, estamos en pleno juicio investigador. Como llegó el juicio, la recomendación es que temamos. ¿Y por qué debiéramos temer ante un juicio? Siempre lo que se dice es, nosotros no debemos temer porque nosotros vamos a ser liberados gracias al juicio. Sí, pero resulta que en la confianza está el peligro, ¿ya? Hay algunas citas, bueno, hay mucha controversia con el tema de la salvación. Hay personas que suelen decir a veces, por ejemplo, a ver, ¿cuántos de aquí creen, cuando están con la iglesia en pleno, cuántos de aquí creen que son salvos? A ver, ¿cuántos creen que son salvos en el Señor? Y después todavía, si no levantan mucho la mano, dicen, hermanos, pero ¿cómo es posible que nosotros no tengamos fe en nuestra salvación? Jesús murió por nosotros en la cruz, Él ya lo hizo todo, y deberíamos con confianza decir que somos salvos. Pero ¿saben ustedes que el espíritu de profecía dice, enseña otra cosa? Y yo creo que aquí está un poco la base de esto. El espíritu de profecía dice que solamente, mire, se las voy a buscar la cita, una de ellas por lo menos para que la podamos ver enseguida, porque esa no la puse acá, pero creo que es importante. Mensajes selectos, tomo 3. A ver, me digo enseguida dónde está. Un poquito antes. Que dice solamente, a ver, solamente podremos decir, solamente allí cuando Cristo venga, que estamos salvos y sin peligro. Bueno, dice otra cita que es muy engañoso, siquiera, ya, bueno, les voy a buscar esa cita, ¿ya? ¿Les parece? Ya, les vamos a dejar para después eso, pero el punto es el siguiente, si nosotros todavía no somos salvos, ¿ya? Porque está la advertencia, incluso que tengamos cuidado porque el Señor habla de que hay algunos que retroceden. Entonces no podemos decir que nosotros, ya que Jesús nos salvó en la cruz, nosotros ya nunca más nos vamos a perder y no tenemos ese peligro. No, nosotros tenemos el peligro de caer. Adán estaba a salvo y cayó, ¿ya? Entonces, hay muchos que hemos visto que han apostatado y la Biblia
habla mucho de que tengamos cuidado con los engaños del diablo. Y les habla a los hijos de Dios que ya están con el Señor, para que tengan cuidado. Nos habla de que no sea que como Eva nos deslicemos, que tengamos ese cuidado, ¿se fijan? Entonces, nosotros, si sabemos que no tenemos asegurada la salvación por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz y que nosotros digamos, sí, yo creo, sí, Señor, te recibo, y que hayamos incluso, como dice la vida, gustado de los dones del siglo venidero, y después de todo eso, nosotros si retrocedemos, porque la Biblia enseña de ese mismo versículo, es que entonces nosotros estamos igual pudiendo perdernos, ¿se fijan? Entonces, por eso que la recomendación del Señor es que nosotros velemos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y ese consejo es para los hijos de Dios, no para los que no oran, no para los que no saben lo que es velar. Es para los hijos de Dios, por si a los hijos de Dios, aún habiendo recibido, ¿no es cierto?, el conocimiento de Cristo y habiendo entregado sus vidas a Él, pueden ser engañados, pueden retroceder, pueden caer en tentación. Por lo tanto, es engañoso sentirnos seguros de la salvación. Y como el diablo sabe eso, el diablo le conviene que nosotros creamos que estamos seguros de nuestra salvación, para que así bajemos la guardia, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Entonces nos damos algunas licencias, nos permitimos algunas cosas pensando que no hay peligro y sin darnos cuenta, igual como Eva dice, nos vamos deslizando. Entonces, por eso la advertencia, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el juicio, ¿qué es lo que es? El juicio de Dios es lo que va a separar, ¿no es cierto? Hay un juicio investigador y hay también un juicio punitivo, o sea, de castigo, que es el juicio para aplicar una sentencia. Pero antes de aplicar esa sentencia, primero Dios hace una investigación. En el Edén hizo una investigación, hizo un juicio con Adán y Eva, los llamó y preguntó qué había pasado. Y a cada uno le escuchó su versión. Cada uno, ¿no es cierto? Y luego que hizo esa investigación, el Señor dio la sentencia, ¿ya? Y dijo cuál iba a ser el castigo. Bueno, eso ocurre en el juicio investigador. Entonces, ¿qué pasa? La gente, cuando sabe que va a ser sometida a juicio, tiene cuidado, ¿ya? Ahí es cuando la gente se preocupa. Entonces, por eso, adrede incluso, en el mensaje de los 3 ángeles lo vimos, el Señor permitió que se entendiera mal esto del juicio, que se entendiera el juicio investigador en realidad como el juicio final, porque decía, una de las citas que vimos, que era la única forma que la gente se preocupara, porque si no, iban a seguir viviendo su vida despreocupadamente, ¿se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Hay un castigo al final. El Señor no quiere castigarnos, el Señor quiere salvarnos, y por eso es importante que sepamos que Dios nos está advirtiendo mediante los mensajes finales de los ángeles, de los 3 ángeles justamente, de que nosotros debemos temer, debemos tener cuidado, porque este juicio va a ser llevado minuciosamente. A cabo va a ser llevado minuciosamente, y si nosotros no aprobamos, vamos a recibir también el castigo. Entonces, miren, aquí lo siguiente. Creo que sí, a ver. Ahí. Es prerrogativa de Dios juzgar y castigar. O sea, juzgar, digamos, dar una sentencia, un juicio acerca de personas y de sus motivos. El Señor nos dice, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. Entonces, sí hay un juicio que nosotros podemos hacer, incluso más. No juzgué, dice el Señor, ¿acaso no juzgáis vosotros tal cosa? Y nos pide que nosotros juzguemos en el sentido de discriminar, en el sentido de, dice que debemos juzgar de acuerdo a las obras, ¿ya? Al árbol, dice, se ve por los frutos. Entonces nos dice, ustedes juzguen los frutos. De acuerdo a los frutos, ustedes van a saber cuál es el árbol. Hay un juicio que nosotros podemos hacer. Podemos saber si una persona comete adulterio, que la persona no está con Dios, no está de verdad con Dios, a menos que se haya arrepentido. Pero nosotros no podemos juzgar los motivos o el recorrido que esa persona hizo para llegar al pecado. Eso no es nuestra prerrogativa. Los motivos solamente los juzga Dios, y la sentencia final solamente la va a dar Dios. ¿Se fijan? Entonces acá dice, no sé si es Gloria que está ahí con el micrófono encendido. ¿Quieres decir algo, Gloria?
no, ya no lo interpreto. Entonces acá nos enseña la Biblia, claramente. En Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿de quién es la venganza? Del Señor. Y también hay otro pasaje bíblico que dice, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Se fijan ustedes? No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Y qué es antes de tiempo? El tiempo del juicio del Señor. Cuando el Señor primero va a analizar los casos y después cuando el Señor va a traer consigo la sentencia en la segunda venida y después cuando en el milenio se nos asignen los casos que vamos o todos tal vez juntos lo hagamos, no lo sé, cuando nosotros dice vamos a juzgar incluso a los ángeles que cayeron, por supuesto, ¿ya? Y también a los que se pierden. Eso va a ser en el milenio. Y finalmente viene ese otro segundo juicio investigador, por decirlo de alguna forma. Pero el primer juicio investigador, que se está haciendo ahora, es para ver quiénes se salvan y quiénes se pierden. El segundo juicio investigador es para que sepamos por qué se perdieron los que se perdieron. Y para que pongamos nosotros, digamos, cuál va a ser la pena que vamos a asignar según las obras de cada uno, ¿ya? Porque lo vamos a asignar junto con el Señor. Y después viene el juicio de venganza, ¿ya? Cuando venga en la tercera venida, y ahí sí se le dé a cada uno según sean sus obras, ¿fijan? Ahora dice que tanto la venganza como el castigo son prerrogativas de Dios, ¿ya? No nos debemos vengar entonces nosotros porque el Señor es el que va a vengar y el que va a pagar. Ahora, el juicio, o el castigo de Dios es justo y necesario. Las dos cosas, es tanto justo como necesario. Acá nos dice, muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? ¿Se fijan? Interesante pensamiento, está en Patriarcas y Profetas, la página 45. Entonces, dice ahí que hay algunos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria. No es obligatorio, que eso es ser legalista, dicen muchos, ¿ya? Pero entonces, si no es obligatorio obedecer la ley, ¿por qué Dios le pidió cuentas a Adán por desobedecer la ley? ¿O acaso Adán no desobedeció la ley? Sí, porque toda transgresión todo pecado es transgresión de la ley. Así es que cuando Adán pecó es porque transgredió la ley de Dios. No amó a Dios por sobre todas las cosas. Y por lo tanto, como ese era el primer y grande mandamiento, y tampoco amó al prójimo como a sí mismo, hasta después le echó la culpa otra vez a Eva, la mujer que me diste por compañera. Recién había solidarizado con Eva en su pecado para no perderla, y ahora le está alegando a Dios y le dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto. Por eso yo pequé, porque tú me diste esa compañera. ¿Se fijan? Entonces, Adán sí pecó, ¿y cómo pecó? Sufrió el castigo, ¿ya? Entonces sí hay una ley, porque no puede haber castigo si no hay una ley que nosotros transgredamos, ¿ya? Y el que no sabe que hay ley y que no guarda la ley porque no la conoce, Dios no lo puede castigar como a los que sí conocen la ley, ¿ya? Aunque dice Corintios también que tienen una ley en sus mentes donde el Señor habla, pero es una ley muy precaria, digamos, no tienen la iluminación de la palabra escrita. Ahora miren, la verdad, dice, como es en Jesús, enseña lecciones de importancia vital. Demuestra que el amor de Dios será inflexible al determinar el castigo de los desobedientes. ¿Ya? Si alguno dice, no, pero si Dios es amor, Él no castiga. Pero acá dice que el amor de Dios es el que va a ser inflexible, ¿en qué? En determinar el castigo de los desobedientes. ¿Ya? En esto se combinan el amor y la justicia de Dios, ¿ya? Porque es igual que los padres. No porque nosotros amemos a nuestros hijos no los vamos a castigar, al contrario, los castigamos con el dolor de nuestra alma porque sabemos que lo necesitan, es necesario para ellos. Ahora dice acá, vamos a leer, estos versículos son de Romanos, y dice así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Ya, o sea, sí hay castigo. Está hablando de los adversarios, pero ¿qué pasa con los que no son adversarios? ¿Qué pasa con los que sí conocen la ley? Dice después, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecen, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada la venganza? Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. ¿Ya? Entonces el Señor sí va a juzgar, y va a juzgar a su pueblo, y va a juzgar también a los que no son de su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque algunos dicen, no, pero Dios no castiga. Dios deja nomás que las cosas sigan su curso y las personas se castigan solas con lo que hacen. Pero aquí está hablando de que nosotros caemos en manos del Dios vivo. No está hablando de que nosotros caemos en nuestras propias manos, caemos en las manos del Dios vivo. Ahora, la justicia exige que los hombres deban tener luz y también exige que el que se niega a caminar en la luz, dada por el cielo, cuya entrega costó la muerte del Hijo de Dios, deba recibir el castigo. ¿Ya? La ley dice eso, o sea, el Señor enseña eso, que si nosotros, habiendo conocido lo que Dios hizo por nosotros, nosotros no le hacemos caso, nosotros debemos recibir el castigo. Es un principio de justicia que la culpa del pecador sea proporcionada al conocimiento dado y no usado o mal usado. O sea, de acuerdo al conocimiento que tenemos es la culpa. Tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha culpa. Tenemos poco conocimiento, tenemos poca culpa, ¿ya? Es, por ejemplo, si nosotros le vamos a dar, un niño le da a beber veneno al gato, pero no sabe que es veneno, pero sabe que eso es malo. Alguien le dijo que es malo, pero no sabe que es veneno, y el gato muere, el niño es culpable de la muerte del gato, pero no va a recibir el mismo castigo si es como el que él habría tenido si hubiera sabido que no solamente tenía mal sabor, era malo, le podía hacer algo al gato, sino que él no sabía que el gato podía morir. Entonces el niño que no sabe que el gatito iba a morir con ese veneno no tiene la misma culpa que el niño que lo hizo sabiendo que estaba envenenando al gato. ¿Se fijan? Es un ejemplo para que más o menos se entienda. Entonces, de acuerdo al conocimiento que tenemos, es también la culpa. Y al conocimiento dado y no usado, porque a veces tenemos conocimiento de cosas que debemos hacer, pero no lo usamos ese conocimiento. Decimos, sí, pero ¿cómo hacer tanto? No, no sé, yo no creo que sea necesario tanta cosa. O usamos mal ese conocimiento, lo distorsionamos o lo usamos para dárselos a otros, pero no para aplicarlo a nuestras vidas, ¿se fijan? Etcétera. Entonces, miren, acá tenemos que hay más de un tipo de castigo. Por lo menos yo puse 3 aquí. Primero, de acuerdo al propósito, ¿ya? De acuerdo al propósito del castigo, podemos tener 3 tipos de castigo. Un propósito podría ser el redentor, o sea, que la persona, que el castigo produzca algo bueno en la persona, que la persona reaccione y eso sea para su bien. Está el castigo punitivo, que es sencillamente para dar de acuerdo a lo que la persona hizo, y un castigo de venganza, ¿ya? Está también un castigo protector, que tiene por objeto que la persona con ese castigo queda librada de otras cosas. Al aprender esas lecciones pueda quedar protegida para otras cosas que vienen en el futuro. Dice que Dios a veces permite un mal menor para evitarnos un mal mayor. Y a veces tiene que castigarnos duramente por cosas que nos parecen pequeñas, pero que nos van a evitar caer en lazos que nos van a llevar a cosas mucho más grandes, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de ejemplos sobre eso. Miren, el castigo redentor. Acá tenemos varios versículos de la Biblia que nos hablan acerca de eso. Dice, por ejemplo, acá, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, ¿ya? Porque el que ama, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿ya? Eso fue error nada más que puse Jehová con blanco, le teníamos todo amarillo. Entonces, que nosotros, dice acá, el consejo es, no debemos menospreciar el castigo del Señor, ni su corrección. No debemos enojarnos porque Dios nos castiga. Es lo peor que podemos hacer. Eso quiere decir que todavía nos merecemos otro castigo más. El Señor nos está castigando para corregirnos. La primera instancia, el Señor castiga para corregir, para llamar nuestra atención a algo.
para advertirnos del peligro en que estamos, ¿ya? Ni nos fatiguemos de su corrección. O sea, yo ya, sí, ya he llevado tantos años, el Señor parece que nunca aquí, allá, y reclamamos, pero yo estoy cansada ya, yo no aguanto más, yo estoy sobrepasada. Cuando decimos eso, estamos haciendo mentiroso a Dios, lo he dicho antes, porque cuando decimos que estamos sobrepasados, en el fondo estamos diciendo que la prueba que Dios nos dio, nosotros no la podemos soportar. ¿Y qué dijo Él? Que Él no nos iba a probar más de lo que pudiéramos soportar. Así que cuando nosotros decimos que estamos sobrepasados, estamos diciendo, tú no cumpliste tu promesa, Señor. ¿Se fijan? Entonces no nos debemos fatigar de su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Es por amor el castigo de Dios. Debemos entenderlo así. Ahora dice, yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, preocúpate. Siente que estás teniendo un privilegio cuando yo te castigo. Sé celoso con eso, que ninguno te quite la corona, dice. Porque yo estoy reprendiendo y castigando por un buen motivo. Yo no estoy porque, uy, de repente, no sé, te pasé a hacer un daño, disculpa. No, el Señor mide todo con precisión y sabe exactamente lo que nos está permitiendo sufrir y por qué. Tiene un propósito que en este caso es redentor. ¿Qué más? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que el propósito del Señor no es para mal. Por eso debemos confiar, porque Él sabe lo que queremos, pero sabe lo que queremos al final, ¿ya? Entonces, el Señor no nos da de acuerdo porque nosotros calculamos lo que queremos al final, pero el camino que queremos recorrer para llegar a ese final, a veces no nos va a llevar a ese final. Y Él ¿Tendrá, que lo sabe, ¿sí? tendrá ¿Sí? que ver algo con lo que Pablo decía que se gozaba en las tribulaciones? Amén. Claro que sí. Porque, bueno, en ese caso decía, la tribulación producía paciencia. Y la prueba y paciencia. Y claro, Dios nos da eso como un privilegio. Cuando nosotros vemos que somos atribulados, cuando vemos que pasamos por pruebas, es porque somos hijos de Dios, porque no gasta tiempo el Señor en material inútil, ¿ya? Entonces, debemos confiar. Él quiere darnos un fin, que es lo que nosotros queremos la vida eterna, pero a veces queremos llegar a la vida eterna por un camino fácil, agradable, pero el Señor sabe que ese camino no nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, lo importante es que Él sabe para dónde queremos llegar. Él va a planificar el trayecto. Y si de repente dice, pero ¿por qué no hicieron cambiarnos de micro? Pero si íbamos bien aquí, ¿para qué me van a subir en esa otra? No, es que deje, hermano, el Señor sabe que esta micro no es la que la va a llevar al final al destino, tiene que cambiarse la otra micro. Pero esa micro es fea, mala, anda lento. Dios sabe los medios que utiliza para lograr el fin que espera. Eso es la confianza que debemos tener. Ahora dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados o entristecidos, digamos, por decirlo de alguna forma, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esta es una tristeza con humillación, el estar contristados, ¿se fijan? Y el Señor dice, ustedes sufrieron esta tristeza humillante, pero fue para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Se fijan? Entonces ahí está igualando ese contristar con esa tristeza que yo digo, que es una tristeza cuando es un poco humillante esa tristeza. Esa tristeza, cuando es según Dios, produce arrepentimiento, pero para salvación, ¿ya? No es un arrepentimiento de simplemente, ay, que como dijo Esaú, ay, ahora me perdí la primogenitura, ¿y por qué mi papá se la dio al otro? Y estaba enojado por la primogenitura. No estaba enojado porque no, ni siquiera tomó en cuenta que él había engañado también a su hermano, ¿no? O sea, le había dicho, no, sí, véndeme eso nomás, o sea, dame las lentejas y yo te doy la primogenitura. Y en el fondo no pensaba cumplir eso. Entonces, se enojó injustamente. Pero no, nosotros acá sabemos que cuando nosotros pasamos por momentos duros y difíciles, el Señor quiere que nos arrepintamos para salvarnos, no para pasar el mal momento, no para salir de un problema, sino para que ese arrepentimiento, si es sincero y es profundo, va a producir un cambio de actitud, va a producir un cambio de carácter,
porque nuestro carácter va cambiando momento a momento. Se supone que así debe ser, porque se tiene que ir asemejando cada vez más al de Cristo. Y eso es para nuestra salvación. Dice, y ese cambio es del que no hay, esa tristeza que según Dios es de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se fijan? Entonces, el Señor dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la hallará. Entonces las cosas a veces son totalmente contrarias a lo que nosotros pensamos. ¿Se fijan? Ahora mire, está este otro castigo, el punitivo, que es para venganza. ¿Ya? Acá dice, para nuestro Dios misericordioso, o sea, ¿qué significa eso? Un Dios que se conduele, que nos ve sufrir y Él sufre junto con nosotros y no nos quiere ver sufrir. Es como los que somos papás, sabemos eso. Cuando a nuestros hijos algo les duele o algo les pasa o tienen tristeza, nosotros nos preocupamos, nos entristecemos. E incluso hasta parece que nos duele físicamente el dolor de ellos. Para nuestro Dios misericordioso, el acto de castigo es un acto extraño. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, ¿ya? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No obstante, de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. O sea, a pesar de todas estas cualidades del Señor, de que es misericordioso, que no le gusta el castigo, que es un acto extraño para él, que es tardo para la ira, tanto que espera, a veces tanto que nosotros decimos, uy, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Ven lo que dicen las almas que claman debajo del altar? Ahí en el quinto sello, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no venga nuestra sangre? Porque Él es tardo para la ira, se demora en enojarse, no se enoja fácilmente. Y es grande en benignidad y verdad, que perdona tantas veces, ¿no es cierto? Y sin embargo, dice de ningún modo, es tajante, de ningún modo justificará al malvado. Justificar es lo mismo que perdonar, por si acaso. Justificación y perdón, dice una cita del Espíritu que decía allí, son una y la misma cosa. Entonces, cuando está hablando de eso, que Dios no va a justificar al malvado, es que no lo va a perdonar. No lo va a perdonar. Aunque dice, no se deleite en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Y ahora mire, viene en esta misma cita, por eso la puse, la otra función, de ser, de que cumplir la función, el castigo, una función protectora. La cita continúa así diciendo, pero yo puse aquí protector para que vean cómo ahora está el otro enfoque, que no solamente Dios va a tener un castigo punitivo, que es de venganza, sino que también el objeto del castigo de Dios puede ser protector. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, dice aquí, se ve forzado a ello, ya, de no perdonar al pecador, al impío, al que no se quiere arrepentir, se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra, ¿de qué? De la depravación y la ruina total. O sea, a veces es necesario para poder salvar a algunos, no perdonar a otros, porque su objeto principal, ¿no es cierto?, más importante es los habitantes de la tierra. Entonces se ve forzado a que algunos, como decía, mire, la anterior decía, aunque no se deleita en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello, de ejecutar juicio contra los transgresores, para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. ¿Por qué? Porque cuando la gente se acostumbra a transgredir la ley de Dios, se deprava. Y cuando la gente se deprava, viene la ruina. Así terminó Sodoma y Gomorra, así terminaron los antidiluvianos, ¿se fijan? La destrucción es el destino de los transgresores de la ley. Ahora dice, para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido en el pecado. Cuando ya hubo un grupo que pasó el punto de no retorno, o sea, que pecaron contra el Espíritu Santo, que ya no escuchan la voz de Dios, no les interesa, no quieren saber nada, no quieren escuchar hablar de que tengan que arrepentirse, entonces Dios tiene que eliminar a esos, ¿para qué? Para salvar a algunos. Porque a veces está tan generalizado que por lo menos para salvar a algunos tiene que acabar con todos esos otros.
dice acá, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Nahum 1:3 está citando. O sea, el que a pesar de que es tardo para la ira y grande en poder, no va a tener al culpado por inocente. O sea, no va a decir, no, si, no te preocupes, no, si no es para tanto, no, si yo tengo en consideración además que tú te has portado bien otras veces. No, Dios no va a hacer eso. Si la persona no es inocente, no es inocente. Dios no hace vista gorda. Mediante terribles actos de justicia, vindicará la autoridad de su ley pisoteada. ¿Ya? Sepan ustedes, tengan en consideración que Dios tuvo que finalmente, no solo él, sino también pidió a sus ángeles que se pusieran en qué bando estaban, todos los que están de parte de Dios y su ley en este lado y los que no al otro lado, y hubo una guerra en el cielo que Dios permitió, y tuvieron que ser expulsados los rebeldes. ¿Por qué? Porque ellos se oponían a la autoridad de la ley de Dios. Al oponerse a la autoridad de la ley, se estaban oponiendo a Dios mismo. Decían que no necesitaban la ley, no querían ser controlados, no querían tener ninguna traba para hacer lo que se les diera la gana. Entonces, hoy la tierra está en los mismos pasos. Y entonces Dios también va a tener que vindicar la autoridad de su ley pisoteada cuando los seres humanos se opongan a su ley, y para poder salvar a algunos va a tener que destruir a los otros. El mismo hecho de que le repugna ejecutar la justicia, miren qué importante este principio, a él le repugna ejecutar la justicia en el castigo, digamos. Eso mismo atestigua la enormidad de los pecados que exigen sus juicios, ¿ya? Porque cuando los pecados son tan grandes, uno dice, quizás ¿qué le va a hacer Dios a este? Porque mira lo que hizo. No quiero ni pensar en lo que le espera. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque cuando los pecados son tan grandes, entonces eso mismo, que Dios se tarde todavía en aplicar justicia, quiere decir que es porque la justicia que tiene que aplicar va a ser muy grande, muy severa. Y por lo tanto, eso mismo, esa paciencia de Dios atestigua de la enormidad de los pecados que exigen sus juicios y la severidad de la retribución que espera al transgresor. Entonces, ese es el mejor argumento que tenemos para ver, pero ¿por qué Dios todavía no viene? Porque si viene, tendría que castigarnos a todos, a todos, no quedaría casi nadie en pie. Entonces, por eso Dios nos dice, teman a Dios. Dios no va a dejar por inocente al que transgrede su ley, va a dar castigo. El Señor va a ejecutar sentencia. Por eso es importante entender que Dios sí castiga. Por eso Dios nos da tiempo, porque no nos quiere castigar. Nos da tiempo para arrepentirnos, porque Él, si no nos arrepentimos, nos va a tener que castigar, y a Él le repugna castigar. Entonces sí existe un castigo de Dios. Ahora miren, quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a ver acá algo que les va a llamar la atención. A mí, por lo menos, cuando lo vi la primera vez y me di cuenta, comparando los textos, me di cuenta que había algo aquí muy interesante. Vamos a ir a 2 Samuel 24:1, y no sé si otros pueden ver 1 Crónicas 21:1. Vamos a tener que contraponer los dos textos, ¿ya? Miren, 2 Samuel 24:1, vamos a buscar ese primero, 2 Samuel. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 24:1, ¿ya? Y otro, a ver, no sé, Carmencita, que te veo a ti, ¿puedes buscar, por favor, 1 Crónicas 21:1? ¿Ya? Ya. Yo tengo 2 Samuel. Ya, 2 Samuel 24:1. ¿Qué dice, Marco? 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ya, muchas gracias. Es un texto extraño. ¿Con quién estaba enojado Jehová? Según el texto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Estaba enojado con Israel. ¿Y qué hizo el Señor por estar enojado con Israel? ¿Qué dice ahí? Incitó. Eso no es que él llamó a David y le dijo, quiero hablar contigo, mira, quiero que hagas tal cosa. Eso es que provocó a David contra ellos, contra Israel, con el cual estaba enojado. ¿De qué manera lo incitó? ¿A qué lo incitó? A que dijera lo siguiente. O sea, mandó una orden el rey, se la dio a Joab, al capitán de su ejército. Ve, le dijo él,
haz un censo de Israel y de Judá. ¿Era la voluntad de Dios que hiciera ese censo? Sí y no, porque él no necesitaba contar cuántos hombres de guerra tenía para ganar una guerra, porque el Señor salva con pocos o con muchos y lo había demostrado ampliamente, tanto que hasta el mismo general del ejército, un hombre rudo que había sido bien asesino, le dijo, pero Señor, no peque usted contra Dios con esto, no haga este censo. Pero él porfió más al rey y lo mandó a hacer igual el censo. ¿Quién había provocado o incitado a David para que hiciera ese censo contra Israel? Y vamos a ver por qué era en contra de Israel. Dios dice aquí. Ahora, por favor, Carmencita, el texto de Primera de Crónicas 21.1 que habla de lo mismo. La versión de entonces del Ya, libro Crónica. 21.1 era. Aquí la estaba viendo cuál era, se me había olvidado que era 21.1. Ya, dame 2 segundos. 21.1. Primera de Crónicas. Sí, Primera de Crónica, 21.1, dame 2 segundos. Ya. Ya, 21.1. Sí. Pero Satanás levantó contra Israel e inició a David que ¿Incitó? hiciese el censo de Israel. Sí, 21.1. Sí, incitó a David. Sí. Dice, pero Satanás levantó contra Israel e incitó a David Ya. a que se hiciese el censo de Israel. Ya. ¿Ya? Muchas gracias, Carmen. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Acá, en 2 Samuel, dice que fue Dios el que incitó a David contra Israel para que hiciese un pueblo. Y acá, en Crónica, dice que fue Satanás el que se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo. ¿Se fijan? Censo de Como se ve Israel. una aparente contradicción, pero la Biblia no tiene contradicción. No hay ninguna contradicción. Sino que vamos a ver esto repetirse en varias partes de la Biblia. Miren la cita que hay al respecto para que podamos ir comprendiendo un poco por qué estamos viendo esto. Porque vamos a ver que a veces Dios castiga indirectamente. Y eso también tenemos que entenderlo. O sea, a veces lo hace directamente, como en el caso de Usa, como en el caso de el rey, ¿cuánto era este? Que llegó y quiso y se agarró de los cuernos del altar y quedó leproso. Usa, no, Usa el otro, era Usías, creo que era parecido al nombre del otro. Ahora miren, si alguno se acuerda del nombre bien me dice. La realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero este había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David. En otras palabras, ¿qué pasaba? El pueblo también era orgulloso. El pueblo decía, si nosotros tenemos, así como, ¿no es cierto?, tal vez Putin dice, nosotros cuando partió con la guerra con Ucrania, el pensaba que ya en 3 días estaba todo acabado, él tenía tanto ejército, él contaba cuántos soldados contaba, con cuántos tanques, con tantas armas, y pensaba que ya estaba todo listo, ¿ya? El pueblo de Israel tenía el mismo pecado, estaba poniendo su confianza ¿en quién? ¿En Dios o en ellos mismos? Estaban poniendo su confianza en ellos mismos. Y ese era un pecado grave. ¿Saben por qué? Porque Dios los había librado de muchas guerras, porque Dios los había librado de maneras muy milagrosas. Ellos debían saber, a esas alturas debían saber de más, de que no era por ejército ni con fuerza que se ganaba la guerra. ¿Ya? Entonces, ellos también cuando el rey mandó a censar al pueblo, se sentían orgullosos del censo. Ahí estaban todos expectantes. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos tenemos? A ver, para que nos comparemos, ¿cuántos tienen los amonitas? ¿Cuántos tienen los moabitas? ¿Cuántos soldados tenemos nosotros? Tenemos más o menos. Tal vez hemos crecido tanto que ya tenemos más que ellos. Y si tenemos más soldados que ellos, tenemos asegurada cualquier guerra y podríamos ser dueños del mundo. ¿Qué cosas se les ocurrió con todo esto? Pero el punto es que pensaban lo mismo que David, el pueblo. El pueblo había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David cuando censó al pueblo. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigos sobre David, ¿se acuerdan? Cuando David, por tomar a Betsabé, se le dijo que iba a tener que pagar 4 tantos la cordera, dijo, o sea, la misma sentencia que tú diste, te la voy a aplicar a ti. Y cayeron 4 de sus hijos, uno de esos Absalón, el regalón que más quería, y por medio del pecado de Absalón, ¿no es cierto?, castigó también a David, así como los pecados de sus otros hijos. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigos sobre David, por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. ¿Ya? Mire, me llama la atención que habla de error de David, no habla pecado de David. Tal vez
tal vez se dejó llevar por el pueblo y no estaba dándose muy cuenta, por lo menos en un comienzo, pero sí que Joab le dijo que eso era un pecado y no debía hacerlo. Él debió haber reflexionado y debió darse cuenta que era un pecado, pero de alguna manera el Señor no lo reprendió antes. Podría haber mandado un profeta antes y haberle dicho, no hagas esto, como cuando mandó a Natán, ¿no es cierto? Porque él tenía profetas en su reino, pero no lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quería, por medio de David, castigar al pueblo y al mismo David para equilibrarlo de estos pensamientos arrogantes que se estaban cultivando en él. ¿Ya? Entonces ahí vemos un castigo indirecto. Directo para David mismo, en ciertas formas, ¿no es cierto? Lo que él llevaba la responsabilidad del pueblo, estaba muriendo ahora pueblo con ese castigo. ¿Cuántos fueron? 170.000 o 70.000, no me acuerdo cuántos que murieron, ¿ya? Entonces fueron hartos, ¿ya? Y a la vez el pueblo, que también tenía que, seguramente se iba a quejar también de David cuando ellos tenían el mismo pecado de arrogancia, ¿ya? Y el ángel castigador salió y empezó a matar a la gente, ¿ya? Entonces, ¿de quién venía el castigo? ¿De Dios o de Satanás? El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Satanás puede llegar y empezar a castigar gente en el pueblo de Dios? No puede. Satanás no puede tocar un cabello de lo que le pertenece a Dios. Y si el pueblo de Dios no puede hacer eso, sin permiso de Dios, ¿ya? De modo que, mire, vamos a ver otro texto para explicarlo un poquito mejor, que está en Job 2:3, y vamos a ver este principio muy importante. Yo lo encontré en el comentario bíblico adventista hace años atrás. Me llamó la atención. Dice así, Dios se atribuye todo aquello que no impide. Dios se echa la culpa a sí mismo de todo aquello que él no va a impedir, ¿ya? Dice, no, es que yo soy responsable. Señor, no hiciste nada por esta cosa. Sí, efectivamente, yo así lo quise. O sea, él se atribuye a sí mismo, se echa la culpa de todo aquello que no impide, porque ¿saben una cosa, hermano? Nosotros ni siquiera podríamos respirar si no fuera por gracia. ¿Y qué es gracia? Un don inmerecido. Todo lo que nosotros tenemos, el alimento, la vida, nuestras amistades, nuestros bienes materiales, el gozo de la salvación, todo proviene de Dios. No hay nada que sea solamente nuestro. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios permite que nos pase alguna cosa, ¿ya? Es sencillamente porque Él dejó de protegernos, Él dejó de darnos eso que estaba haciendo para bendecirnos. No es que Dios dijo, ahora te voy a enfermar. No, sencillamente dejó de proteger nuestra salud. No es que, a ver, ahora tal cosa, no. Dios sencillamente cuando deja de actuar, cuando retira su cerco protector, nos vienen las cosas enseguida, como pasó con el caso de Job. Ahora miren ustedes esto en Job, vamos a ir al libro de Job, el capítulo 2 y el versículo 3, ¿ya? Job 2:3, ¿qué dice Job 2:3? Miren, ¿se acuerdan ustedes? Vino Job, cuando vinieron todos los hijos de Dios a presentarse, esos eran los representantes de los distintos planetas que Dios tiene, fueron a presentarse, ángeles, seguramente en el caso de los otros. Antes, ¿cuál era el representante de nuestro mundo cuando Dios hizo este mundo? Era Adán. Hay un estudio más larguito de eso, pero no lo vamos a ver en detalle ahora, pero era Adán nuestro representante. Pero cuando Adán pecó, ¿quién quedó o tomó sus privilegios? Fue Satanás. Satanás, ¿no es cierto?, se adueñó de todo lo que le pertenecía a Adán porque Adán pasó a ser su esclavo legal, ¿ya? Entonces, para que nosotros tengamos protección sobre nosotros, sobre nuestras cosas, nosotros debemos estar en manos de Dios. Ninguno aquí es libre de escoger o de librarse del peligro, del mal o de lo que sea. Si nosotros escogemos estar de parte de Dios, Dios es el responsable de nosotros. Si nosotros no queremos que Dios sea el responsable, inmediatamente Satanás se hace responsable de nosotros. Y Satanás, ¿no es cierto?, tiene que pedir permiso para dañar a los hijos de Dios. De modo que como Job era un hijo de Dios y no le pertenecía ni nada de lo que Job tenía, tuvo que ir a donde Dios. Y le dijo, bueno, ¿de dónde vienes? Ya sabemos todo el relato. Y finalmente, bueno, le dice Dios, porque le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Le dice Dios, que es hombre temeroso de Dios y apartado del mal, qué sé yo. Y él dice, sí, pero él lo hace por interés. Él no te sirve de balde.
Pero si tú le quitas todo lo que tiene, ahí vas a ver cómo no blasfema en tu misma cara. Dios le permite hacer eso, y cuando vuelve después al tiempo de nuevo, otra vez Satanás arriba, y va a donde Dios de nuevo, vuelve Dios con lo mismo. La segunda vez que le pregunta, y ahí está el capítulo 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, lo mismo que la primera vez. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, la opinión de Dios respecto de Job había cambiado para nada. Dios nos conoce antes y después de que se nos presenten las pruebas. Sabe si vamos a fracasar, sabe si vamos a triunfar, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe todo. Entonces, Dios no ha cambiado de opinión. Él sigue pensando que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y así ha quedado comprobado. Porque él le destruyó los hijos, la casa, todas las cosas, pero seguía igual íntegro, Job. Y añade algo, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, fíjense lo que Dios está diciendo. Le está diciendo a Satanás, tú me incitaste contra Job. ¿Para qué? Para que yo arruinara a Job sin ninguna causa, sin que él tuviera la culpa. ¿Quién está diciendo Dios que es el culpable de la ruina de Job? ¿Quién está diciendo Dios que es el culpable de la ruina de Job? Dios está diciendo que él, Dios, es el responsable de la ruina de Job. Y uno dice, ¿pero por qué? Si Satanás fue el que le destruyó todos los campos y las cosas y todo. Entonces aquí está este principio. Dios se atribuye todo aquello que no impide. ¿Se fijan? O sea, cuando Dios quita la protección que tenía sobre Job, Dios se hace responsable de lo que le va a pasar a Job. Pero Dios no simplemente le quita todo, ya, haz lo que quieras con él. No, Dios mide la prueba. Entonces le dice, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no lo toques a él. Entonces, ahora viene lo otro, y él vuelve otra vez. Ah, bueno, sí, pero piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero toca un poquito su carne. ¿Ya? Toca. ¿Y quién iba a tocar su carne? ¿Dios? No, él, Satanás. Pero le está diciendo a Dios en el fondo, ya que tú estás cuidando su salud, su cuerpo físico, entonces déjame a mí hacer mi parte y haz que yo pueda hacerlo. Y él, ¿qué hace? Va y lo enferma de una llaga desde la punta de la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Tanto que el pobre Job se rascaba con una teja y habla que en un momento tenía toda la piel pegada a sus huesos y que incluso estaba lleno de gusanos. Y así todo no renegó de Dios, Job. Pero se quejaba porque no entendía, Señor, ¿pero por qué me haces esto? Y cuando él decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Tenía razón, porque Dios estaba siendo responsable de lo que le pasaba, pero él no era el autor material. Tampoco era el autor intelectual de que haya sido la idea de Dios, de que le pasara todo eso, sino que Dios tuvo que permitir esto por alguna muy buena razón, que se explica en el capítulo 40 y 41 de Job al final, pero no es el motivo ahora de nuestro tema, ¿ya? Pero este principio es el que quiero que entendamos. Entonces, cuando Dios dice, tú me incitaste para que yo lo arruinara, Dios está diciendo eso, Dios se siente que él lo arruinó. Cuando allá dice que Dios incitó a David a que hiciera un censo, y cuando después dice que Satanás incitó a David para que hiciera el censo, ¿quién en realidad incitó a David? Fue Satanás, porque Dios se lo permitió, y al permitirle Dios a Satanás que tentara a David para que hiciera el censo, Dios se siente responsable. Porque incluso el Señor, por eso nosotros en el Padre Nuestro oramos, y líbranos del mal. ¿Se han fijado? Líbranos del mal. Y cuando nosotros decimos líbranos del mal, siempre pensamos que no me caiga una tabla encima, no me atropelle un auto, no se me destruya la casa.
pero es que también librarnos del mal tiene que ver librarnos con el mal que puede contaminar nuestro espíritu, y ese es el mal más terrible, ¿ya? Entonces las pruebas Dios las tiene que medir para que nosotros no pequemos, ¿ya? Él tiene que hacer las pruebas del tamaño que somos nosotros, no permitir que Satanás nos tiente más allá de lo que podamos soportar, ¿ya? Y a veces va a llegar al límite justo. ¿Para qué? Para quemar toda la escoria, que desaparezcan todos nuestros defectos, ¿ya? Pero entonces, Dios sí se siente responsable de lo que nos pasa, ¿ya? Solamente Dios no se siente responsable cuando ya nosotros renegamos de Dios. De ahí para adelante ya no es responsabilidad de Dios. Pero antes de eso, mientras seamos sus hijos, Dios se atribuye todo aquello que nos impide, ¿ya? Entonces, ¿por qué Dios permite cosas que nos duelen? ¿Por qué Dios nos castiga? A eso le llamamos castigo a veces, porque a veces se manifiesta como un castigo, ¿ya? A veces sabemos que un castigo generalmente ocurre cuando nosotros lo tomamos como un castigo, cuando nosotros hemos hecho algo malo, ¿ya? Y entonces nos vienen cosas malas. Pero esas cosas malas podrían destruirnos, si Dios lo quisiera. Pero como Dios a los que tienen todavía, son sus hijos todavía, y tienen oportunidad de salvación, no nos destruye, sino que con el castigo los purifica, ¿ya? Entonces ahí tenemos las diferencias de tipos de castigo. A ver, ¿cómo andamos con la hora? Uy, nos quedan 5 minutos nada más, y no hemos alcanzado a ver lo otro, y no lo vamos a ver. Yo voy a dejar el otro tema para la próxima vez. Ya, miren, antes de seguir acá, no alcancé a resaltar estas otras que tengo acá. Quiero saber si hasta aquí, lo que vimos hasta aquí, ¿surge alguna pregunta o alguna cosa que ustedes quieran añadir a esto? ¿Hay alguien que no sé, se le ocurra algo con esto, quieras preguntar o asociarlo con algún otro hecho y que nos pueda enriquecer un poco en este sentido? O que tal vez no entiende algo y nos quiere preguntar, tal vez esté un poquito más adelante la diapositiva, o lo vimos ya y no se entendió bien. Entonces, en ese caso, enciendan nomás el micrófono y no tengan temor de intervenir, ¿ya? Jacqueline. Sí. Ya, bueno, siempre se nos habla de que vamos a hacer, vamos a tener un juicio. Sí. Del juicio final. De que vamos a ser pesados en balanza. ¿Ya? Algunos van a ser hallados también y otros faltos. ¿Ya? Quiere decir que esos que fueron o van a ser hallados faltos, cometieron errores, pecados y no se dieron cuenta, no tuvieron castigo en el momento para poder reaccionar, porque van a llegar ya al momento ya final, donde ya tú para allá y tú para acá. No van a tener más opciones. Muchas gracias por la pregunta. Es muy buena porque es muy simple y a la vez profunda. Es una pregunta profunda. Entonces, primero, nosotros sabemos que va a haber un castigo, pero, que va a haber un juicio, sí, también va a haber un castigo, pero va a haber un juicio, ¿ya? Va a haber más de un juicio, como dijimos. Va a haber un juicio investigador. En ese juicio entran solamente los que hicieron profesión de seguir a Dios, o los que lo conocieron, en otras palabras, y que dijeron, yo soy cristiano, yo sigo a Dios. Ese juicio es solamente para eso. Por eso que es importante que la gente conozca del juicio investigador, que sepan que hay una oportunidad en ese juicio de que Dios nos libre, porque es el único juicio donde Dios puede librar. Porque el otro juicio que viene después es el juicio punitivo, de castigo, que es el juicio final al que tú te referías. Ahora, ¿en cuál se pesa en la balanza? ¿En el final o en el investigador? En el investigador. Porque para eso se pesa, para ver si va a quedar juzgado como digno del juicio final, que es de castigo o no. Entonces, ¿a qué se refiere con pesar en la balanza? Se refiere a que nosotros tenemos muchas oportunidades de parte de Dios, ¿ya? No es que, ¿quién hizo? Como algunos piensan equivocadamente, que hice más cosas buenas que malas, a ver, ¿qué Dios va a considerar? Si hice hartas cosas buenas, las malas Dios va a hacer vista gorda con esas. No es ese tipo de balanza. Y muchos lo consideran así, ¿no? Sino que el tipo de balanza es,
hasta qué punto yo estoy en las manos de Dios y hasta qué punto no. Está bien pesar a lo mejor mi balanza porque yo estoy tomada de la mano con Cristo, entonces somos dos, no soy sola. Entonces, ¿qué hace el Señor en ese juicio? Va mirando, y esa es la descripción que se hace del juicio, ¿no? Ahí en el conflicto de los libros, en el libro Conflictos de los Siglos aparece, y en otros también, Joya, los testimonios. Se ven, cuando nosotros cometemos pecados, estos son registrados, todos los pecados, hasta de pensamiento, son registrados por los ángeles. Incluso un texto que dice, no dirás delante del ángel que fue por ignorancia, porque hasta el ángel sabe si cometimos ese pecado por ignorancia o no. ¿Cómo lo sabe el ángel? No sé, un día vamos a conocer cómo fuimos conocidos, pero todavía no sabemos. Pero el ángel sabe, ¿ya? No dirás delante del ángel que fue por ignorancia. Y entonces ahí, cuando pasamos a juicio, lo que Dios se preocupa es, ¿este pecado fue abandonado o siguió en este pecado? Porque cuando pedimos perdón, Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad y prueba a la persona sobre el mismo pecado, pero con otra apariencia, digamos, ¿ya? Por ejemplo, el que es ladrón, tal vez de repente se robó, no sé, 10.000 pesos, y después se arrepintió, pidió perdón, y se le borró el pecado, no se borró, perdón, se anotó al lado, se pone perdón, se inscribe perdón al lado del pecado cuando Dios lo perdona. Pero la próxima vez ya no robó más 10.000 pesos, pero la próxima vez se robó no sé, la corbata del compañero. Es el mismo pecado, pero tiene otra apariencia. Ahora no es dinero, es un bien material. Se robó la corbata. Entonces, ese pecado, pongámosle que él de ese no se arrepintió. ¿Ya? Entonces, al lado de ese pecado no aparece la palabra perdonado. ¿Ya? Y cuando la palabra perdonado no aparece, quiere decir que tanto este pecado como el de los 10.000 pesos, los dos pecados se le van a tener en consideración. Porque en Ezequiel 18 dice que cuando nosotros nos perdonaron de algún pecado y nosotros lo volvimos a cometer, hemos negado nuestro arrepentimiento anterior. Y dice que nuestras faltas están delante de Dios como si nunca nos hubieran perdonado. ¿Ya? Y en el libro Palabra Vida del Gran Maestro lo explica al detalle. Y ahí pueden ustedes estudiar Ezequiel 18, donde aparece más o menos eso. Sí. Disculpa. Entonces, ese pecado es contra el Espíritu Santo. Claro, cuando se niega la persona y persiste en el pecado en forma ya reiterada. Sí, yo aquí puse 2 veces el ejemplo nomás porque no está todas las veces diciendo que después se robó otra cosa, que una vez se arrepintió y la otra no. El punto es que el objeto de Dios de perdonarnos es que nosotros primero nos demos cuenta de lo débiles que somos, que aprendamos a depender más de Él, que tengamos un arrepentimiento y odio hacia el pecado, que finalmente lleguemos a odiar al pecado, ¿ya? Y que no volvamos jamás a cometer pecado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros usamos esa gracia o ese favor inmerecido de parte de Dios del perdón, nosotros no vamos a volver a cometer más ese pecado, no vamos a volver a robar más. Y entonces, al lado de todas las cosas donde cometimos ese pecado, va a decir perdonado, 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 perdonado. Y cuando todos nuestros registros digan perdonado, perdonado, entonces la balanza va a decir, está con Cristo. ¡Pum! Entonces, son los dos están juntos, se unió a Cristo tanto que ya no peca. Entonces ahora podemos borrar los pecados. ¿Se fijan? Por eso es que ahí se borran los pecados, no se borran cuando nosotros pedimos perdón. Quedan registrados para ser analizados en el juicio. ¿Ya? Y eso es algo que algunos no lo entienden muy bien, hay que estudiarlo muy bien. Claro, no es ahora cuando vamos a ver cómo se perdonan los pecados, pero eso está en el Conflicto de los Siglos, en Joya de los Testimonios, en varias partes aparece sobre eso dentro de los últimos días, etc. ¿Ya? Lo que Dios hace ahora es perdonar nuestros pecados, y en el juicio investigador borra los pecados. ¿Ya? Y se sellan los casos de la persona, se sellan ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Todos los que no, al ser pesados, no fueron hallados con Cristo, que ellos realmente usaron las oportunidades y que se arrepintieron, todo eso va a verse que fueron hallados faltos de peso. No tenían el peso porque no estaban abrazados de Cristo, porque con Cristo éramos más pesaditos, estábamos con Él. No tienen el peso que se necesita y por lo tanto sus casos van a ser después guardados para ser analizados en el juicio final que es en el milenio. O sea, juicio investigador final.
porque tiene un juicio de castigo final después del milenio. ¿Se fijan? Así como hay dos juicios, hay dos también, dos castigos. El castigo final en la segunda venida y el castigo final en la tercera venida. Sí. Dime, Juan. Entonces, ese pecado no perdonado es lo mismo lo que expresa Hebreos 10, ¿Ya? el que peca deliberadamente. Sí, no tiene más, claro, exactamente. No hay No tiene más. más, sí, oportunidad de perdón. Sí, Mm. sí. Porque, miren, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado nos convence para que nosotros nos arrepintamos. De justicia nos convence para que tengamos el gozo de la salvación, de saber que tenemos la justicia de Cristo en nosotros. Y de juicio nos convence para producirnos temor y cuidado respecto de nuestra condición, para que nos analicemos, examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, dice la palabra de Dios, y para que nos comparemos nuestras vidas con la gran norma de carácter que es la ley de Dios y veamos si estamos obedeciendo o no. El Espíritu Santo nos lleva a esas tres cosas. Pero cuando nosotros ya no queremos más investigar en la palabra de Dios, van a decir, oye, pero mira lo que dice, si es lo mismo que tú estás haciendo, mira lo que dice la Biblia, sobre lo que tú estabas diciendo, mira lo que dice, no, ¿sabes qué? No quiero, no me digas nada. Pero es que la Biblia habla lo mismo que tú estás diciendo, no, sí, pero no quiero, gracias, no quiero que me vengan a dar sermones. Pero ¿por qué? Pero mira, si te leo no quiero. ¿Se fijan? No quiere que lo convenzan de pecado. No quiere que lo convenzan de juicio tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ya el Espíritu Santo no puede hacer más para convencernos del pecado? Vamos a quedar impenitentes, o sea, sin perdón de pecado, porque Dios es el que da el arrepentimiento. Nosotros no nos podemos arrepentir por nosotros mismos. Hay gente que dice, no, pero me voy a arrepentir, pero ya al final, porque quiero gozar de la vida primero. Pero es que dice, o ignoráis, Romanos 2, las riquezas de su benignidad y bondad, no sabiendo que es Él el que te guía al arrepentimiento. Entonces, si nosotros, Dios no nos guía al arrepentimiento, nosotros no nos podemos arrepentir. Y el Espíritu Santo no nos va a guiar más al arrepentimiento porque Él mismo dijo, y lo dijo en el caso del diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y en ese caso le dijo, más van a ser sus días 120 años, porque estaba dando un plazo colectivo para todos. ¿Ya? Eso es más o menos, no sé si ahí ya más o menos se responde la pregunta que tenía Marco. Marco, ¿sí? ¿Ya? ¿Hay alguna otra Sí, duda? Evelyn, gracias. Qué bueno. Ya, gracias. ¿Hay alguna Ya otra que yo duda? tengo una pregunta, Sí, hazla nomás, Bernardita. ya que lo que pasa que yo anoche estaba leyendo en esto de las ofrendas por los pecados y decía ¿Ya? que cuando uno pecaba por hierro, igual se hacía culpable, ¿ya? Claro. Pero yo recuerdo que usted nos ha comentado en algunas clases anteriores que nuestros pioneros, ellos murieron, por ejemplo, y algunos nunca respetaron el sábado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se hace con esos pecados? Porque obviamente fueron por hierro, pero no hubo un arrepentimiento porque ellos no tenían idea de qué es lo que estaban haciendo. Sí. Mira, lo que tú estabas diciendo está en Levíticos 5, 17 y 18. Lo leo primero para explicar eso. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saber hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, por supuesto una vez que se dio cuenta, porque si no sabe que es culpable, ¿para qué va a traer el animalito? Entonces, cuando se da cuenta después de que ya está, no, si no tiene nada de malo, no, pero sí, ¿qué hice yo? ¿Pero por qué? Verdad. Sí, perdón, sí, la embarré. Oh, Señor, perdona, es que no me di cuenta. ¿Qué tiene que hacer cuando pasa eso? Traerá, pues, versículo 18, al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños. Y el sacerdote hará expiación por él de su yerro, que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es transgresión y ciertamente delinquió contra Jehová. O sea, el hecho de que yo no sepa que algo es pecado no quiere decir que ya no sea pecado. Es pecado igual y necesita expiación. Cristo habría tenido que morir por ese solo pecado, aunque yo ni supiera que es pecado. Pero cuando es un pecado por ignorancia y el Espíritu Santo después me convence de pecado,
entonces yo debo pedir perdón. Y no solamente debo pedirle perdón a Dios, sino que si con mi pecado yo perjudiqué a alguien o lastimé a alguien, debo pedirle perdón a esa persona también. ¿Se fijan? Y entonces cuando hagamos eso, Cristo va a interceder por nosotros y entonces vamos a ser perdonados. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo nunca me doy cuenta que hice mal? Bueno, Dios me va a poner en otra situación similar y me va a volver a probar en lo mismo. Dice que nos va a seguir probando lo mismo, hasta que venzamos ese error de carácter, ese defecto de carácter que nos hace producir esos pecados. ¿Se entiende? Ahora, algo más le iba a decir, era, bueno, básicamente eso. Que hay una cita que dice que solamente al final Dios nos va a perdonar a los hijos de Dios, va a interceder por nosotros por los pecados por ignorancia, no por los pecados a sabiendas. Dios no puede interceder por los pecados voluntarios y de rebelión. El Señor no hace eso. Sino que cuando nosotros no nos damos cuenta, nos dimensionamos lo malo que hacemos, y ahí nos convence Dios, ahí nos puede perdonar. Sí, Juanita. Referente a otros pecados que no son como directamente contra la ley de Dios, los que practican hechicería, los maldicientes, o sea, hay un listado, pero no aparece así: no matar, no robar. ¿Eso pasa de largo o realmente No. es tan pecado como el pecar contra la ley de Dios? Mira, les quiero mostrar algo. Mira, Los hechiceros. sí, no. Todo pecado, y eso es claro, todo pecado es transgresión de la ley. Los hechiceros también pecan transgrediendo la ley, porque la ley dice: no tendrás Dios ajeno delante de mí. ¿Ya? Y cuando ellos están preguntando de su destino o de las cosas que están ocultas para nosotros a alguien que no es Dios, están teniendo a otra persona por el consejero de las cosas desconocidas que pertenecen. Están reemplazando lo que le pertenece a Dios. El lugar, Dios es el dueño de nuestra vida, y Él sabe lo que hace con nuestra vida, y nosotros debemos preguntarle a Él. Así que todo eso es pecado, eso en primer lugar. Así es que todos esos otros pecados, hay otra cita de Primero Escrito muy interesante, que no es tal vez exactamente, pero está al principio más o menos de lo que tú estás preguntando, que dice que qué va a pasar con los esclavos. Y ese es un caso complicado. ¿Se van a salvar o se van a perder los esclavos? Creo que es la 276 de Primero Escrito. A ver. Sí, mire, dice así. Acuérdense que en los tiempos que esto fue escrito todavía había esclavitud, y ahí estaba justo el problema de la emancipación y todo eso. Dice: vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos. O sea, se necesita idoneidad para ir al cielo. Y aquí, en este caso de los esclavos, ellos no tuvieron la oportunidad de tener idoneidad, porque se sometieron toda la vida a sus amos como si fuesen animales. Entonces, eso les impide llegar al cielo, porque no tienen la idoneidad, cometieron pecados, pero ni siquiera se preocupaban si eran pecados o no. Lo único que sabían es que si no hacían lo que el amo decía, iban a morir. Entonces tenían que hacer lo que el amo decía. Dice: pero hace con él, Dios, con ese esclavo, lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como si nunca hubiera sido, mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda. 2 muertes, la de las plagas, la primera, en la primera venida de Jesús, y después la muerte segunda, en la tercera venida de Jesús. Y dice, y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. Entonces la justicia de Dios estará satisfecha. ¿Ya? Entonces ahí hay otra cosa importante. Hay personas que no van a poder obtener la idoneidad para ir al cielo. Por eso que nosotros también somos responsables de las vidas de los demás. Nadie dice: yo velo por mí nomás, porque
si Dios nos pone personas en el camino, es a veces para que, igual que con los esclavos, los saquemos de su ignorancia. Y si no hacemos eso, ellos van a morir, pero nosotros vamos a ser culpables de su muerte también. ¿Ya? Entonces tenemos que ser cuidadosos de no dejar pasar oportunidad. Claro, bueno, depende, no es como a veces por ignorancia nosotros no sabemos, no discernimos la oportunidad muy bien, o no sabemos hacer muy bien a veces obra misionera, pero tenemos la buena disposición. Distintos son los amos, que los sometían como si fueran animales, y ellos no van a poder salvarse, ni los amos, ni los esclavos. Ya, no sé si por ahí, no me acuerdo ya bien cómo era la pregunta, pero Juanita, ¿por ahí queda respondida tu pregunta? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a Sí, seguir entonces. gracias, Ya, Jacqueline. no Muchas hay de gracias. qué. Bernardita, ¿puedes tener tú la última oración? ¿Sí? Bueno, Ya, oremos entonces la última oración. querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad de darnos a conocer todo lo necesario, Padre, para tener esa idoneidad que necesitamos para estar contigo. Te damos las gracias, Señor, por el conocimiento que nos das. Te damos gracias también por las pruebas, Señor, que a veces no sabemos entender y que estas clases nos están aclarando cuál es la finalidad de esto. Y obviamente tú estás usando, Señor, allá que para explicarnos y que podamos soportarla, Señor, y ser más que vencedores, como decía Pablo. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas preparando, Padre, para estar en tu reino junto a todos nuestros seres queridos. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el grande y dulce y hermoso nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén.